Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de América Latina, siglo XX. Una época de democracia en cierto sentido, Guerra Fría y revoluciones. Y dictaduras, faltó ahí. Bueno, pero primero vamos a ver qué es América Latina. Corresponde a todos los países de América que hablan idiomas de origen latín, como el español y el portugués. Entonces ahí tenemos desde México hasta Argentina, Chile. Todos esos países corresponden a América Latina, que fueron en algún momento colonia española o portuguesa y portuguesa. Vamos a ver cómo estaba la economía en esa época. La economía en esa época, siglo XX, recuerden que el siglo XX es de 1900 a 1999. La economía estuvo caracterizada por el modelo agroexportador durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Es decir, que todas las economías estaban basadas en la agricultura. Esa era la principal actividad económica en cada uno de esos países. Aunque también hay que tener en cuenta que también se dedicaban a la minería. Eran los aspectos más importantes de cada uno de estos países de América Latina. Desde siempre, desde ese momento, ya dependían de la economía del mercado mundial, de grandes potencias como Inglaterra, Francia y principalmente Estados Unidos. La crisis que afectaron a las potencias repercuten fuertemente en la estructura política, económica y social de los países latinoamericanos. Ya había dependencia de parte de los países ricos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este personaje en la caricatura representa las naciones ricas. Esta representa las naciones pobres, sustentando a las naciones ricas. La dependencia que tenemos con respecto a ellos. Como les decía anteriormente, América Latina dependía mucho a nivel económico de sus países y pues, aunque América Latina no participó directamente en la Primera Guerra Mundial, que fue a principios del siglo XX, sí se vio afectada porque estos países invertían su economía en la guerra. Y pues por eso mismo dejaron de importar productos de otros países de América Latina. Esto unido a la crisis económica que se generó después de la guerra, 1929, la caída de la bolsa de Nueva York. La quiebra mundial se produjo porque el incremento económico en la producción industrial no iba parejo con la capacidad de compra de la población, es decir, se dio la superproducción. Demasiada superproducción y poca demanda por esos productos. Esto hizo que la bolsa de Nueva York no aguantara y pues se fue a la quiebra. Los efectos fueron muy fuertes en Latinoamérica, pues la demanda de productos de exportación bajó al igual que los precios, provocando la disminución del ingreso. Obviamente esta crisis pues hace que los países no dejen de importar productos para ellos. En este caso los países ricos dejaron de importar productos y eso es como una bola de nieve. Lo que afecta a un país y con gran poderío económico afecta a los demás países. Como estamos viendo actualmente con el problema que tenemos con la crisis sanitaria que hay a nivel mundial. Esta crisis económica que se va a desatar después de que superemos todo esto y que estamos viviendo en este momento, en todo el mundo nos van a afectar de alguna u otra manera también a nuestro país, y más a nosotros que somos países con bajos recursos. Entonces acá vemos el personaje que representa al tío Sam pidiendo dinero en ese momento para superar la crisis que tenían en esa caricatura. Significado de la crisis. En el campo económico, debilidad de la economía liberales. El Estado tiene que intervenir en la economía, como en este momento está pasando en nuestro país. El modelo agroexportador era muy propensa a ser afectado por el mercado mundial. En el campo social aumenta la pobreza en diferentes estratos sociales. Esto origina protestas, tanto los trabajadores y campesinos empobrecidos.
Aquí no nombra, pero también falta el desempleo que genera esto, lo que está pasando actualmente con esta crisis que tenemos. Muchas empresas comienzan a irse a la quiebra, comienzan a despedir empleados. Y pues las masas populares exigen un cambio que mejore sus condiciones de vida. Pues aquí dice que también favorece a los partidos de izquierda, pues que ellos ven que la derecha, el capitalismo no le está ofreciendo soluciones, entonces buscan otras alternativas. Esto hizo que esta inestabilidad política pues diera ahí nuevas ideas, nuevos sistemas políticos, como el reformismo y el populismo, que ya lo vamos a ver. Y en otros países se comienza a ver unas dictaduras, que ya vamos a ver también en la cuestión de las dictaduras. Entonces aquí en la caricatura vemos que una señora está en el mercado, sale un señor por el televisor diciendo no habrá una nueva crisis. Y ella dice, no, si con la que venimos arrastrando nos basta. Entonces dice que la crisis siempre ha estado presente, sino que en algunos tiempos pues se profundiza más. Entonces aquí vemos los aspectos del reformismo, que fue en la mayoría de los países de América Latina. Obviamente, como el nombre lo dice, pues son reformas que implementan por la vía democrática a nivel económico, político y social. Son muy apoyados por la gente del pueblo porque proponen ideas nuevas y cambian totalmente las cosas. Entonces aquí tenemos un reformista en Uruguay, José Batlle Ordóñez, Argentina Hipólito Yrigoyen, Arturo Alexandre en Chile, Rafael Ángel Calderón Guardia en Costa Rica. Y aquí en la caricatura vemos el representante de esa época del reformismo en Colombia, Alfonso López. Ahí muestra como pateando la Constitución. Entonces, la reforma que le aplicó durante su gobierno a la Constitución política de ese año, que era la de 1886. Ahí le está dando garrote a la Constitución, cambiándola en algunos aspectos muy importantes de aquella época. Y aquí vemos el populismo. Populismo pues tiene un gran apoyo por parte de los campesinos y obreros, que ven en sus líderes una propuesta diferente que genera cambio y soluciona sus problemas sociales que tienen. Entonces tenemos que en Brasil está Getúlio Vargas, en Argentina Juan Domingo Perón, y en Colombia pues tuvimos a Jorge Eliezer Gaitán, un personaje muy apoyado por el pueblo. Lamentablemente pues fue asesinado el 9 de abril de 1948 y pues su ideal político nunca se pudo llevar a cabo pues por la muerte de él. Y después vienen las dictaduras y militarismo en América Latina. Esto está muy marcado por después de la Segunda Guerra Mundial se genera esta política, las dictaduras en América Latina. ¿De qué dependía? En esa época estábamos en plena Guerra Fría. Entonces aquí vemos la caricatura. Por un lado estaba Estados Unidos y por otro lado estaba Rusia. Estados Unidos con su capitalismo, defendiendo su política del capitalismo, y Rusia el socialismo queriéndolo expandir a todo el mundo. Eso se llama la época de la Guerra Fría. No estábamos en plena guerra como las guerras mundiales, pero sí llegó una gran competencia entre entre las grandes potencias mundiales, cada uno con su ideal político, mostrándose en los dientes como perros que están a punto de atacarse pero no se atacan, y demostrando cada uno su poderío a nivel tecnológico, político, militar, económico sobre el otro. Entonces aquí vemos en la caricatura a Castro en Cuba, apoyado por el socialismo de la Unión Soviética, a otros presidentes en Haití. Acá vemos a Pinochet en Chile, la dictadura chilena, Videla en Argentina, y Alfredo Stroessner en Paraguay, Fulgencio Batista en Cuba. Bueno, ese estaba antes de que llegara Fidel Castro. Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Todos ellos, su gran mayoría, dictadores en cada uno de sus países, apoyados por Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería que el socialismo se expandiera para los países de América Latina, defendiendo su territorio. Y pues por eso apoyó muchas de estas dictaduras, a pesar de la represión contra los derechos humanos que ellos ejercían sobre el pueblo.
Bueno, aquí vemos unas características generales de las dictaduras en América Latina, que después las vamos a profundizar más en la siguiente sección de aprendizaje. Dice, responden a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y de crisis económica. En ese momento de crisis económica surgen estos líderes militares apoyados por Estados Unidos, que los apoyan en inteligencia y asesoría, ideas de refundación de la sociedad, la economía y la política, hacen una gran persecución a la oposición, muchas personas desaparecidas, torturadas, masacradas por estas dictaduras, desaparecidas en cada uno de esos países. Apoyo a los grupos económicos dominantes, pues que ellos están defendiendo su hegemonía económica en cada país y pues tienen a alguien en el poder que los ayuda a través de la fuerza y del autoritarismo, pues expandir su política. Ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados. Entonces ahí vemos la caricatura que dice mi papel en el gobierno militar. Bueno, yo no sabía las torturas, solo las desmentía. Muchos de esos, curiosamente, muchos de esos dictadores, en su gran mayoría ya murieron viejos, como Pinochet, que a pesar de haber cometido tantos abusos de autoridad contra los derechos humanos, desapariciones forzadas y todo esto, ya murió de viejo y nunca lo juzgaron ni nada de eso. Entonces ahí se ve como el apoyo que veían hacia esos grupos. Pues ya después lo veremos con más profundidad en otros aprendizajes. Bueno, el siglo XX también representó para América Latina una época de revoluciones. Entonces aquí vemos la Revolución Mexicana. Las principales causas de esto que fue, las clases bajas eran brutalmente reprimidas con salarios muy bajos. El problema de la tenencia de la tierra. Grandes hacendados con muchas tierras, fincas, haciendas, y los pobres campesinos trabajando para ellos sin nada de tierras. Falta de tierra para que los campesinos trabajen, necesita una reforma agraria. Se levantan estos campesinos a mando de varios líderes políticos como Carranza, Pancho Villa, Lázaro Cárdenas, Vicente Madero y Vestunero Carranza. Se levantan contra el gobierno y comienzan a hacer como una especie como de guerrillas en contra del gobierno, el gobierno de Porfirio Díaz. Pues finalmente ahí logran hacer un pequeño cambio después de tantos años de lucha y pues fundar el Partido Revolucionario Institucional. Eso es la Revolución Mexicana. En Cuba también hay una revolución que se llamaba la Revolución Cubana a mando de Fidel Castro, quien da un golpe de estado a Fulgencio Batista, que en ese momento era dictador. Cuando Castro sube al poder, cuentan algunos que con apoyo de Estados Unidos, él prácticamente les voltea la arepa, diciendo de aquí en adelante en Cuba vamos a imponer el socialismo. Y empiezan a nacionalizar las empresas, busca el apoyo de Rusia, de la Unión Soviética, y comienza a haber ahí una fuerte presión por parte de Estados Unidos hasta que lo bloquean económicamente. Y pues él trata de expandir su idea revolucionaria a otros países, a Nicaragua, que cual fue apagada ya, Salvador, Angola y otros países, la Revolución Cubana. Entonces ahí vemos cómo ese pelea entre las dos potencias, Estados Unidos y Rusia. En medio de la Guerra Fría surge el socialismo, la Revolución Cubana. Bueno, aquí vemos unos cambios a nivel de la industrialización en América Latina. Esto pues fue muy apoyado por los Estados Unidos. Se dieron cuenta que si no apoyaban los países de América Latina, pues también se iba afectada su economía. Y por medio de acuerdos de intereses de inversión comienzan a que los países también inviertan en industria. ¿Qué resultados dio este proceso de industrialización? Recuerden que, como decía al principio, América Latina estaba sumergido prácticamente en una especie como de feudalismo, todo basado en la agricultura, y no había desarrollado una industria plenamente. Entonces el proceso de industrialización favorece bastante este desarrollo,
trae nuevas tecnologías y una mejor infraestructura. Pero esto a su vez también trae sus problemas. Entonces hay problemas a nivel social, económico. Los países de América Latina pues dependían mucho de la tecnología de los otros países, de las grandes potencias, y había que importar en muchos casos maquinaria tecnológicas de los países ricos. Bueno, obviamente nosotros todavía no producíamos nada de tecnología. Esto pues hizo que muchos países comenzaran a invertir acá también en América Latina, salían sus compañías y pues también invirtieran. Que como ustedes saben, gran parte de la ganancia que ellos producían pues iba para los países de origen. No se logró alcanzar la etapa de exportación de productos industriales, sino que se quedó en la simple sustitución. Entonces realmente nunca nuestra economía en esos países ha sido mucho de materias primas. Y siempre hemos dependido de otros países para podernos desarrollar. Predominó la industria del ensamblaje, es decir, se importaban las partes para ser ensambladas en cada país, o sea, cada país no creaba productos. En este caso, por ejemplo, traían un equipo de sonido, traían las partes, acá lo ensamblaban, lo dejaban listo y ya lo sacaban a la venta. Traían ahí, como ven en la imagen, unas lavadoras, traían todo de afuera, ya listo. Acá lo que hacían era armarlo y sacarlo a la venta. No se producía, no se creaba nada. Esto hace que obviamente el país productor de los elementos pues tenga siempre mayor ganancia, y también hay parte de la desigualdad que tenemos. El modelo representó un nuevo fracaso, porque esto hizo que se abriera la brecha es las distancias, los países desarrollados cada vez más ricos y los subdesarrollados cada vez más pobres, se llama brecha, que se dio una mayor dependencia del comercio exterior para la compra de maquinaria y materia prima, así como el predominio de las compañías extranjeras como el consecuente control del capital foráneo. O sea, el control de nuestros países de los capitales manejado por extranjeros, y lo poco que teníamos pues todo era importado. Realmente esos países siempre han sido productores de materia prima y productores de naturaleza. Lo que vendemos nosotros, petróleo, ¿qué vende Colombia al mundo? Petróleo, esmeraldas, oro, carbón, y el café, productos agrícolas, el banano, las flores. Pero mientras que sí traemos las tecnologías de afuera que producen mayor ganancia. Ahí son gran parte de las distancias que tenemos con respecto a los otros países. Y la dependencia económica que todavía tenemos. Bueno, acá vemos la urbanización en América Latina. ¿Qué es el proceso de urbanización? Debido a la industrialización, pues, y ya todo enfocado a la industria, Colombia, que era un país, bueno, los otros países también de América Latina eran países rurales, o sea, destinados a labores del campo, la mayoría de su población vivía en los campos. Comienza a haber un cambio en este momento, y las poblaciones que estaban en áreas rurales se comienzan a venir para las grandes ciudades a buscar pues mejores oportunidades de vida, poderse sustentar y alimentar a su familia. Esto hace que las grandes ciudades comiencen a crecer. Obviamente, antes de esto, los que más tenían dinero, los que tenían el poder, los grandes latifundistas, que son como los hacendados de los grandes terrenos de fincas y haciendas. Ya comienzan los industriales, los comerciantes a generar comercio, industria, y ellos son los que comienzan a tener el poder económico en cada uno de los países de Latinoamérica. Obviamente el crecimiento de las ciudades, pues ustedes saben que comienzan a generar problemas de tráfico, escasez de viviendas, pobreza, en algunos casos desempleo, todo lo que trae esto cuando hay grandes ciudades. Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, las favelas de Brasil, mucha gente aglomerada, mucha pobreza, mucha desigualdad social y económica. Esto genera los problemas de urbanización de América Latina, que no solamente es de Colombia, sino en diferentes países de América Latina. El crecimiento desordenado de cada una de las ciudades. Vuelvo acá un poquitico. En la actualidad, pues se está generando en algunas ciudades de América Latina algo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, que es hacer que ese desorden que se generó desde el principio
llegue a algún orden. Entonces, ubicamos en esta zona las zonas económicas, las zonas industriales, buscando el mejoramiento económico, la igualdad social y política. Entonces comienzan a ubicar así las diferentes zonas. Lamentablemente en esto, como ustedes bien saben, pues siempre hay intereses políticos, económicos, hay corrupción, y pues siempre llevar a cabo esos planes de ordenamiento territorial llevan bastantes dificultades hoy en día. Acá vemos ya la última imagen, que es América Latina en el siglo XX, una época de bastantes dictaduras, mucha violencia, apoyo por parte de Estados Unidos, crecimiento de las grandes ciudades, crecimiento tecnológico. Todo esto en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, uno por el capitalismo, el otro por el socialismo, revoluciones, dictaduras, tratando de buscar la democracia, algo muy difícil de lograr plenamente. Y eso que aquí en la diapositiva pues no se habla del caso de Colombia, que en América, ustedes saben que Colombia en esa época pues también tuvo que haber sufrido en el siglo XX el nacimiento de los grupos guerrilleros y el nacimiento del narcotráfico en Colombia. Entonces todo esto ha marcado nuestra historia en América Latina. Muchas gracias por su atención y pues ahí estamos pendientes. Cualquier inquietud pues la pueden enviar por el encuentro virtual que está dispuesto ahí en la página. Gracias.